con Raúl para seguir construyendo un proyecto de nación. Pues una interesante opinión. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que estamos viendo es el tema de largo plazo, de poder realmente darle al deporte este largo plazo que necesitamos, esta educación, este fomento. Daniel, ¿tú qué crees que es lo más importante en este sentido? ¿Cuáles serían tus propuestas concretas para lograr esto? Existen varias, creo que hay que partir de contar con un diagnóstico de lo que existe dentro del deporte y la cultura física en México. Uno de los principales pendientes es tener el número de educadores físicos necesarios para atender a una población de más de 114 millones de habitantes. Aquí, Raúl, hay un ejemplo específico. Cuba, con 13 millones de habitantes, tiene 100,000 licenciados en educación física con cédula profesional. Nosotros tenemos entre 40 y 44,000, porque no tenemos el dato exacto, de maestros de educación física. Simplemente tenemos más de 60,000 escuelas primarias. Necesitamos entrenadores. Necesitamos que este capital humano, profesionalizado y capacitado, ponga por supuesto su conocimiento a través de programas que bajen a nivel municipal, estatal y federal. Patrick, tú eres un deportista y estás inmerso ahorita en tratar de ir a unas Olimpiadas como las de Londres. ¿Qué se necesita para esta visión de largo plazo? ¿Qué necesitarías tú, por ejemplo? Pues bueno, en mi caso, la verdad, yo de cierta forma tuve un gran apoyo por parte de mis papás y, por ejemplo, también eso es muy importante. O sea, el apoyo de la familia, yo sí creo que es muy importante para el largo plazo. Y en mi caso yo he visto también con otros países cómo se hace mucho la captación de talentos, como lo hacen en Australia, que van desde las primarias, les hacen estudios físicos de todo y les pueden decir en qué deporte podrían ellos desarrollarse más, ¿no? Y tengo la experiencia de unos amigos que les dijeron eso y a los 2 años ya eran campeones del mundo. Claro. ¿Por qué no pasa eso en nuestro país, Bernardo? ¿Por qué no hay una interacción a lo mejor mucho más importante con la SEP, en todas las escuelas primarias del gobierno hubiera otro tipo de educación, que no fuera educación física, sino realmente deporte, que hubiera un poco más de fomento ahí? Porque yo siempre he dicho que aunque tal vez no tenemos las condiciones muchas veces económicas para tener cierto tipo de deportes por las instalaciones que necesitan, hay muchos otros que no se necesitan tantas instalaciones y que tal vez si hubiera una mejor dirección deportiva de esos niños pudiéramos tener un semillero más grande, ¿no? Sí, yo no creo que lo que nos detenga, todo el mundo aspira a mejores instalaciones, pero no creo que eso sea lo que nos detenga. Realmente sí no hay pues la correlación que debe haber entre la Secretaría de Educación Pública, pero no la federal solamente, ¿no? O sea, la descentralización educativa que vive nuestro país, pues le da el mandato a cada uno de los estados de la República a implementar al interior de sus políticas educativas cómo se da y de qué manera y en qué horarios la educación física incluso. Entonces ahí es donde se ha dado una disasociación entre lo que es la propia CONADE y esos programas, porque nosotros honestamente estamos fuera de lo que es la educación física. Ojalá hubiera modificaciones en la ley para que se le diera esa responsabilidad a la CONADE. Yo sí creo que la CONADE debe tener una injerencia, independientemente que se pueda hacer a través de convenios, y lo hemos venido haciendo así. Tienes 22 millones de niños en las escuelas primarias, de educación básica, que se pudieran atender y que se les pudiera hacer lo que decía Patrick, que por supuesto tiene mucho sentido y Cuba lo hace también, de detección de cuáles son las facultades para poder, China sin duda, para poder ir canalizando a estos jóvenes a cuáles son los deportes donde puedan tener un mejor rendimiento, los que quieren ser deportistas de alto rendimiento y los que no, de todos modos una política pública de activación física que les ayudara a estar más sanos, a ser mejores ciudadanos. Claro. Entonces sí se necesita empatar de mejor manera la agenda de la CONADE sin duda con la que tienen las secretarías de educación de los estados de la República. Claro. Una propuesta, no sé si sería descabellada, podría ser que todos los maestros de educación física dependieran más bien de un organismo, por ejemplo, como la CONADE, que a lo mejor de un sindicato como el de maestros o de la SEP misma. Yo creo que eso sería bueno, por lo menos que nos dieran alguna especie de supervisión y de poder implementar algunos programas, no solo de detección, te digo, sino también de que por lo menos se garantice que los horarios que están destinados para hacer de educación física realmente se dirijan a esa actividad y no a otras, ¿no? Ahora, me hablabas también del tema de largo plazo y de, por ejemplo, el fomento ahorita a los jóvenes que están preparando para los próximos 20 años. ¿Ahí qué propuestas hay interesantes? Yo creo que hay varias cosas que todavía tenemos que hacer. En particular, creo que estos jóvenes que nosotros hemos incorporado al fideicomiso, los juveniles, que hoy tiene en México 15 medallistas mundiales juveniles. Si un día llegamos a unos Juegos Olímpicos teniendo 15 medallistas mundiales elite, pues entonces sí nos cambia el panorama de manera muy importante. Claro. Pero para lograr que ellos conserven su jerarquía deportiva, que ya mostraron contra los de los otros países a su edad, pues tenemos que seguirlos apoyando y ayudarles a que ese último crecimiento. Creo que debemos de seguir fortaleciendo los entrenadores que tenemos. Debemos, me parece, seguir inculcando el fogueo, que se ha venido haciendo de manera muy importante, y donde también reconozco que hay un atraso y que hay que
seguirlo acotando es en la ciencia aplicada al deporte, ¿no? Ahí es donde también España, China y otros países han apostado mucho y nosotros hemos estado rezagados ante ese movimiento. Pues vamos con las conclusiones de esta segunda mesa y continuamos. Muchas gracias, Raúl. Y haciendo una síntesis de las propuestas construidas en la mesa.